esto es una jam session. O sea que no tiene ni orden ni concierto. Yo advierto que a mí el tema de política internacional Hemos intentado hacer una especie de guión con los temas de la paz entre los israelíes y los países del Golfo, China, que es máxima actualidad, Bielorrusia, pero creo que vamos a rajar de todo así un poco en general y ya está. Al final, o sea, tú vas a tener que ir girando a medida que te vayamos lanzando pelotas y que salga el tema por donde salga. Vale. Yo abrí una nota que era nota políticas internacionales y conseguí escribir Brexit. Madre mía. Lo peor de todo es que encima me estoy ganando, me lo he ganado pulso, fama de todólogo, porque... Pero se puede ser otra cosa que un todólogo. Bueno, ya estamos grabando, o sea, esto ya es el podcast. Vale. O sea, quiero Vale, decir, digo porque... Vale, entonces, vamos a ver que eres Jesús Pérez Triana. Vale. Esto se graba también para YouTube, ¿vale? Hostia, he pensado una cosa que con todos los programas que llevamos en YouTube nunca he dicho lo de suscríbete y dale a like. O sea, suscríbete y dale a like. No, Jesús, ¿lo puedes decir tú? Sí, por favor, suscribiros a Extremo Centro y darle al like a este vídeo, es estupendo. Darle al like, eso es más... Darle like es importante para el algoritmo del maldito YouTube. No, pero voy a decir una cosa, claro, en Twitter no tienes acento y aquí sí. Entonces, claro, yo pensaba, Triana, sevillano. No, es una historia muy curiosa. Por lo que ha visto, un pariente lejano investigó y se trata de judíos conversos que huyeron del pogrom en Sevilla del siglo XIII y se largaron de Sevilla. De hecho, yo una vez estuve buscando en una guía telefónica y no, apenas hay trianas en la provincia de Sevilla. Vale. Y además, cuando el Instituto Nacional de Estadística sacó esa herramienta para mirar dónde está la distribución de tu apellido, resulta que estamos la mayoría concentrados en Canarias. Vale. Oye, vamos a hacer una cosa. Entonces, estás en Canarias, Jesús Pérez Triana, no es de Sevilla. Bien. Establecidos esos elementos, ¿vale? Yo te voy a lanzar una pregunta lo más sencilla posible y a partir de ahí empieza el flow, ¿vale? Vale. Desde 1948, la Europa continental lleva cubriendo un estado del bienestar amplísimo. Su liderazgo a nivel mundial viene esencialmente de tener pues un equilibrio entre libertades públicas, estado del bienestar, modelo democrático, que en muchos casos se establecía por oposición a la Unión Soviética, formaba parte de un elemento estratégico sustancial de la Primera Guerra Fría, el hecho de tener un modelo virtual y ejemplar haciendo frontera con la Unión Soviética, donde había gente que saltaba un muro para ir a otro mundo, ¿vale? Que estaba allí y que tocaban físicamente. Eso periclita, esa necesidad periclita tras 1989, pero hay que decir que desde 1948 hay una parte de los costes de cada Estado-nación que van asociados a los costes militares, que Europa se ha fumado un peta con ellos desde hace 70 años. Esto, cuando lo dijo Trump al inicio de una campaña electoral, como era Trump, pues a todos nos parece muy ridículo y menuda gilipollez y menudo tal. Yo creo que no es Trump. Es un cambio. Aquí estoy cuñadeando, ¿eh, Jesús? Es un cambio esencial en la óptica de Estados Unidos, del poder de hacia dónde se están trasladando las bases norteamericanas, que se van a ir a Asia, se van a ir a Oriente Medio, creo que es en Vietnam, o no me acuerdo dónde están negociando para meter las numerosas bases que están en el Mediterráneo, van a acabar en el tiempo desplazándose hacia Asia. Repito que estoy cañoneando. Y Europa va a tener que empezar a asumir costes bélicos. Es decir, cuando digo costes bélicos, quiero decir a librar las guerras o por lo menos tener las herramientas para librar las guerras que nos va a tener, o sea, que vamos a tener que lidiar como cualquier otro Estado-nación del mundo. Que ese es el tema. Entonces, esta visión pesimista, cuñada, convertida a retazos, validada por Jesús Pérez Triana, ¿sí o no? Pues sí, la verdad que sí. No hay que, en fin, hacer un esfuerzo muy complicado para darte cuenta de que la estrategia europea, me siempre lo he dicho de cachondeo, ¿no?
cuando me he encontrado con gente que dedica su carrera académica a estudiar lo de todo el aparato de seguridad y defensa europeo, digo, pero si todo el mundo sabe que en caso de emergencia se rompe el cristal y se llama Washington. Claro. Año 96, Bosnia. Intervención liderada por Estados Unidos. Año 99, Kosovo. Intervención liderada por Estados Unidos. Año 2011, Francia decide que, bueno, es la que da el primer paso diciendo que hay que apoyar al gobierno rebelde de Benghazi y demás, e interviene, bueno, pero los negocios con el Reino Unido se dan cuenta que no salen las cuentas, que tienen que meter en esto a Obama, y Obama luego en sus memorias, bueno, en la entrevista a la doctrina de Obama que le hace Goldberg en The Atlantic, en el último año, Obama va pasando por distintas publicaciones y en cada una va haciendo balance. Creo que en el Wall Street Journal haría una entrevista larguísima sobre economía, y en esta dice que la guerra de Libia para él fue como, vamos, a regañadientes, como diciendo, qué pesados los europeos que tienen un problema al otro lado del Mediterráneo y me llaman a mí, pero qué necesidad, yo no tengo ganas de estar metiéndome en estos líos. Y ahora mismo la guerra libia es por así decirlo, lo que yo llamo la primera guerra posamericana. Es que uno mira todo el mapa de actores relevantes en Libia y Estados Unidos no aparece por ahí. Trump es una anomalía, pero es que ahora en nueva era de competencia... Pero Jesús, que eso está ¿a cuántos kilómetros de Europa? Ah, es que, o sea, es decir, oye tío, ¿vosotros entendéis lo que es eso? Bueno, ojo, una de las primeras intervenciones, si no la primera intervención de los Estados Unidos fuera del territorio continental de América es en Trípoli. Derna. Bueno, sí, Trípoli y Derna, sí. De hecho, sí, bueno, que está en el himno de los marines, por eso sale de las orillas de... Los marines dice desde las salas de Moctezuma hasta la de Trípoli. Pero voy a ser un poco, ya sabes que yo me desparramo, ¿no? Pero, y me expongo más, pero voy a decirlo, o sea, yo tengo a la élite europea del Colegio de Bruselas, las americanas azul marino, las camisas azul palo y los pantalones caqui, hablándome del problema de los plásticos en Asia y las pajitas que van en los ríos y acaban en el trópico, los plásticos, y yo lo que pienso es, oye, ¿cómo cojones vamos a proteger esto a los demás? Que es, oye, esto está cambiando, y además, que intento explicar, es que aunque sea Biden, va a ser lo mismo, porque lo que implica es que, o sea, el papel que cumplía Europa en la Guerra Fría, en la primera, no lo cumple en la segunda. O sea, nosotros, ¿qué papel cumplimos con China? Y claro, veo, no, Telefónica el 5G a China y tal, y yo pienso, oye, pero esto, quiero decir, ¿no hay una parte del debate a nivel de dialéctica de intereses y papel en el mundo que por lo menos en España no se da? Hay una cosa curiosa que yo creo que fue en el 2015, yo tengo el blog guerraspostmodernas.com, sí. Ahí me explayo, lo escribo de forma muy periódica. Luego en el 2015 creé la página de Facebook y ahí era como todo lo que es demasiado largo para Twitter, pero demasiado corto para el blog, y era hacer comentarios. Y entonces, por ejemplo, era un formato muy cómodo para comentar noticias. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que siempre me digo a mí mismo, no puedo estar a todo. Yo quiero leer de todo, en fin, el tiempo no me da, pero bueno. Y Asia-Pacífico es una región que el área el Indo-Pacífico, ahora ya vamos allá, que además han renombrado el mando regional estadounidense para el Pacífico, ahora se llama Indo-Pacífico, porque son dos tableros de juego. Bueno, ¿por qué? El debate, porque toda la ruta marítimas de suministro de materias primas y de mercancías de vuelta, la ida y vuelta de materias primas para China, la vuelta de las mercancías pasa por el Índico. Y ahora India y China tienen una partida de ajedrez intentando captar socios y establecer bases a lo largo de... Los indios apoyan a Seychelles, tienen buenas relaciones con Mozambique, los chinos se han metido, tienen un puerto en Pakistán, Djibouti, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Pacífico hay que entenderlo, todo lo que es la franja. Bueno, repíteme esto, o sea, que el Pacífico hay que entenderlo. Me voy a poner un mapa, que si no, no me entero. Indo-Pacífico, o sea, Indo-Pacífico. Ahora ya... Sí. Buscas el concepto en fin, cualquier librería online que tenga libros en inglés y vas a ver que ha habido una explosión bibliográfica que viene acompañada de que el mando regional, el antiguo Pero incluye a Australia. Sí, la partida de esta parte, sí, claro, porque ahí hay una base de los Marines, porque Australia ahora, en fin, participa en estos ejercicios multinacionales con
con India y demás. Así. Hay una cosa muy, muy curiosa, que estaba acordándome yo el otro día con esto del choque de civilizaciones. Si empiezas a mirar las teorías del choque de civilizaciones... voy a decir aquí, corrígeme si me equivoco, lo que estoy viendo en el dibujo es Indo, es por Indochina, no por India. No, por el Océano Índico, por el Océano Índico. Vale. Por el Océano Índico. Vale, y luego es Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea y Australia. Digamos que sería todo el corredor marítimo que arranca desde el Cuerno de África, ¿sí? Y que termina pues hasta Japón, entonces Corea es más amplio. Y China. Sí, vamos, esto sería, hipotéticamente, esto es lo que hipotéticamente es el nuevo área de influencia de China. Digamos más que de influencia, de disputa, el nuevo tablero de juego, el gran tablero de juego. Vale. Donde Estados Unidos está metiendo base, pero vamos, desde el Cuerno de África tienes bases turcas, chinas, hasta los turcos han metido ahí en el Golfo Pérsico. ¿Y Europa? ¿Qué hace aquí? Europa, en fin, sí, Francia y China, Francia y Reino Unido son los únicos que están jugando esa partida con sus proyectos sus iniciativas de operaciones de libertad de navegación. Se fueron a pasear por el mar de la China Meridional. Británicos, los franceses tienen un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, tienen base en Djibouti. Pero vamos, aquí no hay un esfuerzo. Y que aparte la operación Atalanta europea. Te iba a decir Atalanta, porque claro, pero es la única iniciativa común europea que yo conozco. A lo mejor alguien me corrige, pero yo juraría que en el Cuerno de África es donde único llegan los intereses europeos conjuntos y colectivos. Luego ya Francia y Reino Unido, cada una van por libre. Vale. Oye, lo que te mencionaba antes del choque de civilizaciones es porque era hoy, en fin, es el 19 aniversario del 11S, y me acuerdo todo el debate que tuvimos con el libro de Huntington, y ahora resulta que vas viendo las alianzas greco-emiratí-israelí, la alianza malayo-australiana, japonesa, filipina, o sea que las líneas de fractura no van por religión, sino que estamos viendo cosas muy, muy divertidas. ¿Por dónde van las líneas de fractura? Parecería lógico que si el Mediterráneo es el centro del mundo, las religiones del Mediterráneo sean las que contaminen de alguna manera o emitan, ¿no? Una interpretación del conflicto. Claro, esto ya no va de eso. Pero no, pero el caso más evidente es Libia. Por un lado tienes a Qatar y a Turquía, que en fin, por un lado tienes el soft power de Qatar. Es que hay una cosa curiosa, otra cosa después del 11S era como en Occidente nos quedamos fascinados con Al Jazeera. Oh, Dios mío, esa cadena. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que tienes Al Jazeera en árabe, Al Jazeera en inglés, y luego tienes a J+, que cuanto más te vas alejando de la matriz, más woke y más progre y demás. Pero si te vas al original... porque la hacen periodistas, joder. Los canales internacionales de China, Rusia y Qatar luego tienen una versión. Me imagino a los talibanes progresistas diciendo, bueno, sí, hay que matar a los homosexuales, hombre, pero de una manera más sensible, ¿no? Hacia la homosexualidad. Pero esto tiene un giro divertido. Los canales internacionales de Rusia, China y Qatar en inglés, dirigidos al público estadounidense, son muy woke. Porque ellos han visto que las políticas identitarias son una forma de crear cuña en la sociedad objetivo. Es decir, los chinos ahí preocupados y por el manspreading y el mansplaining. Los mismos chinos que tienen a los uigures esclavizados y que les someten a operaciones de esterilización o les quitan órganos, luego son muy sensibles hacia el problema de las minorías en Estados Unidos. Este tipo de paradojas es acojonante. O sea... Sí, hay J+ de Qatar. Bueno, pero la cuestión es que si uno va a la matriz original, en el 2001 era como muy novedoso. Las ideas que le dan la voz a disidentes y ya le dan y permiten el debate. En el 2001 aquello nos resultaba muy, muy divertido y muy, bueno, al menos como muy a celebrar, oh Dios mío, debate. Y es una cadena que se ha hecho famosa en el mundo árabe musulmán
porque hay pues toda clase, los disidentes que en sus países son perseguidos, allí tienen un altavoz. La cuestión es que, a lo tonto, lo que Qatar estaba promoviendo ha sido la rama del Islam político de los hermanos musulmanes, que es, vamos a decir, revolucionaria y anti-establishment. Claro, eso ha terminado generando la crisis por la que dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en fin, rompieron con Qatar y le apretaron las tuercas. Lo que ha hecho es que ha terminado Qatar de la mano con Turquía, que también promueve un Islam militante político, y en fin, y han terminado juntos de aliados en Libia, también han desembarcado en Gaza y bueno, hay una base militar, o al menos hay un despliegue militar turco en Qatar. Cuando se puso la cosa un poco tensa de que se estaba incluso pensando, madre mía, si Emiratos y a Arabia Saudita les podía dar por invadir Qatar y acabar con la dinastía reinante. Entonces, fíjate tú que ya dentro del Consejo de Cooperación del Golfo tienes una fractura, y dentro del mundo de Oriente Medio, el mundo musulmán, tienes una fractura. Bueno, tienes varias. Tienes con Irán, tienes Irán, tienes Qatar, Turquía, y luego tienes a Egipto, Emiratos y Arabia Saudita, que son aliados de Occidente y que defienden un cierto, vamos a decirlo, statu quo. En fin, la estabilidad es buena para los negocios. Jesús, ¿Irán tiene que, o sea, Israel tiene que acercarse a Irán o...? A ver, es una pregunta, esta es complicada. No, pero es que la segunda es, yo esperaba una respuesta corta de sí o no, en plan para generar ruido, ya lo sabes. Pero la segunda sería, ¿Europa tiene que arrimar cebolleta con Putin? No, la segunda, no. La primera, mira. No. Los judíos que se acerquen a Irán, pero yo con Putin no. A ver, hay una cosa es totalmente diferente. No, es que no voy por ahí. Lo que yo quería decir es, Irán, si somos capaces de, bueno, es complicado, es decir, es imposible, ¿no? Pero si fuésemos capaces de sacar el sistema político que tiene, o la teocracia que tiene, es una de las sociedades de Oriente Medio más preparadas, es decir, en cuanto a su desarrollo social, para dar el paso hacia está más cerca de la modernidad y más prooccidental que posiblemente pero, otro. tío, si la modernidad está en declive, si es el problema es ese. Ya, pero ellos no, pero ellos ven la antena por satélite y se acerca. Es decir, es un pueblo donde las leyes y las normas en la calle son una y a puertas cerradas son otras. Y es un país que hubiese sido el aliado, lo fue pero a nivel élite. Pero me refiero que hoy en día sería uno de los países que estaría como más destinado a ser un aliado occidental si el desarrollo político y social del país... Yo por ahora no estoy encontrando ninguna analogía que no se pueda aplicar a The Putin Nation. El problema es que tienes un sistema donde, en fin, a doble, triple llave, donde la voluntad popular, en fin... ¿Qué diferencia hay entonces con Rusia? Con Rusia. Sí. Rusia es que... A ver, Rusia es un virus que te cambia el modelo político. Que conste que igual estamos de acuerdo, pero me parece bien expresarlo en esos términos. ¿Por qué? A ver, ¿no? Cuando desembarcan los rusos, desembarcan con su manera de hacer política y te convierten en tu país. En fin, lo vemos en los Balcanes, lo vimos en Bulgaria, mucho maletín y en fin. Sí, Jesús, pero fíjate en una cosa. Nosotros vivimos, es que vuelvo al 48 una y otra vez, ¿vale? Vuelvo a 1948 y una y otra vez. ¿Por qué? Nosotros hemos vivido, los tres que estamos en esta conversación, en una hegemonía cultural, ¿vale? Además, que está muy... Me gusta que hables de los 2000 porque es el momento en el que, joder, hemos ganado. No es que hemos ganado, es que estamos con la chorra fuera y haciéndolo el helicóptero. O sea... Globalización, nuevas clases medias, el fin de la historia, la agenda conservadora para un lado, aquí los liberales, democracias liberales dialógicas, donde la izquierda y la derecha pactan y entonces queda lo tecnoliberal gestionando y entonces los países ya solo van de la gestión del estado del bienestar. ¿Vale? O sea, es que del 90 y pico en adelante, la Europa de la superestabilización que acaba culminando en los 2000
es la hostia en cuanto a décadas continuadas de paz y crecimiento. O sea, claro, estás dentro del agua, es como dos peces nadando en el agua. Es, hostia, ¿qué es el agua? Pues esta es la sustancia de la realidad. Claro, ¿qué pasa? Que ahora resulta que las condiciones que soportaban la estabilidad del agua se están evaporando. O sea, quiero decir, los contrafuertes que soportaban esa situación, y empecé cimentando uno, los costes militares del conflicto. El segundo, el Mediterráneo ya no es el centro. Y por lo tanto, esto van a pasar a ser conflictos regionales. No. Rusia ha entrado con los tanques por no sé dónde. ¿A mí qué más me da? De todas formas, llevamos mucho tiempo ya con esta historia de que el Mediterráneo es el centro. El Reino Unido y Francia, desde la aventura de Suez, que es de una cosa que hace casi 70 años, queda patente que no tienen ninguna capacidad de actuación por sí mismos en la esfera internacional. La gran guerra y la gran quiebra de la mentalidad americana se produce ya en Asia, que es Vietnam, pero parece que nunca acaba de llegar ese momento en el cual, parece que no nos dejan morirnos en paz, ¿no? Los europeos. Parece que siempre hay algún momento, ya sea en las guerras de Yugoslavia, ya sea en las intervenciones de Rusia, no acabamos de ser tampoco el cadáver exquisito ese que ya dice, oye, pues mira, ya aquí ya se acabó y tal. O sea, nunca parece que llegue el momento en el que dices, oye, de verdad el bacalao se corta en otro lado, ¿no? Vale, pero yo solo por dar una última nota de otra columna que se difumina. Cuando tú tienes que ejemplificar liderazgo a nivel global, claro, si tú tienes de los 20 primeros países que más riqueza generan, ya lo hemos repetido más veces, ¿no? ¿Cuál es la tripleta de las democracias liberales occidentales? Derechos y libertades públicas, democracia liberal y, ojo, creación de riqueza y bienestar para sus ciudadanos. ¿Vale? Entonces, claro, hostia, Carl Lewis, ahí, primero, segundo, tercero, esto va. Pero resulta que en el siglo XXI eso ya cambia. Y entonces, incluso dentro de las propias sociedades occidentales, vamos a empezar a tener gente que va a decir, oye, los sistemas autoritarios generan más riquezas para sus sociedades. Y a mí lo de los derechos y libertades públicas, pues ¿qué quieres que te diga? Yo mis datos a Google y a tomar viento. Y esto de la democracia liberal, el pacto dialógico y tal, pues joder, líderes fuertes y que me lo arreglen. Sobre todo si nos vamos a ver abocados a movimientos más conflictivos, quiero decir, a más tensiones y no a menos. Ya no está la superestabilización por lo menos apareciendo. Entonces, Jorge, tú dices, no acabamos de morir. Hombre, no acabamos de morir. Pero claro, como el Imperio Romano. ¿Cuántos años, historiador, cuántos años tardó en desaparecer el Imperio Romano? Sí, había un humorista argentino, de Enrique de Pinti, que tenía un monólogo, era que cómo se fue a la Argentina a la mierda, y él decía que de a poco, es decir, poco a poco, es decir, que no es una decadencia de que te levantas por la mañana y se acabó, es que son pequeños pasos. Además, eso lo vi yo en el caso estadounidense, 2013, el ataque de Gota en un barrio oriental, de Damasco Oriental, las armas químicas, Estados Unidos no a pesar de que Obama había dicho de que el uso de armas químicas supondrá un cambio de la ecuación y Estados Unidos explícalo todo, porque igual la gente no lo entiende, pero explica... Vale, el presidente Obama había declarado que el uso de armas químicas en la guerra de Siria era una línea roja a partir de la cual él tendría que cambiar la ecuación. Más no decía que hacía, o sea, lo decía en un lenguaje suficientemente ambiguo, pero todo el mundo entendía a lo que se refería, ¿no? Que tendría que cambiar su ecuación. Eso quería decir que iba a intervenir. El régimen sirio hace un ataque con armas químicas en un barrio del este de Damasco, de Ghouta Oriental, y Estados Unidos, en vez de intervenir como lo hizo pues 96 en Bosnia, 99 en Kosovo y metiéndose donde haya que meterse, mostró ahí una paciencia, vamos, no, voy a consultarlo, voy a someterlo a votación. Por aquí. O sea, y no se hizo. Es decir, lo vamos a negociar con... Y entonces, estando en Londres, no me acuerdo quién fue quién era el secretario de Estado en aquel momento, que le dijeron, si los rusos plantean una alternativa sobre la mesa...
puede ser que él dijo algo así que si los rusos plantean una alternativa y no sé qué, ¿usted la aceptaría? Y Kerry, improvisando en una rueda de prensa, dijo, yo creo que sí. Y ahí surgió la iniciativa rusa de que el régimen entregase las armas químicas que fueron destruidas en un buque factoría estadounidense en el Mediterráneo, y España aportó una corbeta para escoltarlo. Entonces, tienes que en el año 2013 Estados Unidos, por primera vez, yo creo que desde el fin de la Guerra Fría, duda y se muestra dudoso, dubitativo, y entonces pasan dos cosas en el año 2014 muy graciosas. Una es, China acelera, multiplica las obras en los islotes del mar de la China Meridional. Es que si uno busca encontrar titulares de como explosión de obras o aumento, es decir, y dos, Rusia invade Ucrania. Menos de un año después de que Estados Unidos se muestra dubitativo en Siria. Y ahí ya pues tienes el primer caso, o sea, ya tienes un paso. Ahora mismo vemos la guerra en Libia en la que Estados Unidos no pinta nada, y ahí es una guerra en la que intervienen Francia, Italia, Turquía, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, y no sé si me estoy no me estoy dejando a alguien más por ahí. Tienes a todos estos actores y Estados Unidos. Tienes la crisis entre Grecia y Turquía, dos países de la OTAN que hace 10, 15, 20 años, pues está claro que se había no resuelto, pero sí habríamos tenido al presidente de Estados Unidos levantando el teléfono, poniéndose al habla con los dirigentes de Grecia y Turquía, diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? Es decir, estamos en un mundo en el que cuando pasa algo, antes todos sabíamos, a todos nos quedamos... El titular del país en el 12 de septiembre, ¿no? El mundo impaciente esperando la respuesta de Estados Unidos, ¿no? Pasaba cualquier cosa y estábamos todos impacientes esperando las respuestas de Estados Unidos. Estamos en un mundo donde Estados Unidos ya no es el 112 al que llamar para que medie o para que intervenga. En cambio, se multiplican las noticias de los intereses turcos en el centro de África, los chinos en el centro de África, India, movimiento. Y entonces lo que tú decías, y es una cosa que además que llevo dándole vueltas, ante el atractivo que puedan parecer otros modelos políticos porque yo, la idea que yo tuve claro desde cuando establecí el concepto de nueva Guerra Fría en el 2014, pero para centrarme con el desafío de Europa y Rusia, es que el eje izquierda-derecha era inútil. La cosa es que eso, en el 2014 yo planteo el tema de la nueva Guerra Fría, el desafío de Rusia-Occidente, y la parte geopolítica resulta evidente, a todo el mundo le parece claro, ¿no? Ucrania y demás. Pero lo que la gente más me discute es la parte ideológica. Y en aquel entonces era pues una cosa que yo tenía cogida con chinchetas. Y lo publiqué, lancé el artículo en mi blog, La Nueva Guerra Fría, y a la semana me escribe alguien y me dice, oye, échale un vistazo a lo que acaba de pasar en el Parlamento Europeo con una votación respecto, era como una declaración donde se condenaba las violaciones de los derechos humanos de la comunidad tártara en Crimea y una serie de cosas más relativas a la crisis de Ucrania. Y salía el bloque, es decir, quién había votado a favor y quién había votado en contra. Y cuando miras quién lo ha votado en contra, pues te encuentras al partido de Mélenchon, a Podemos, al Sinn Féin, al Partido Comunista griego, a Amanecer Dorado, a Die Linke, los antiguos comunistas de la República Democrática Alemana, Alternative für Deutschland, y te aparece que tienes en el espectro ideológico, tienes a los partidos de centro, a los socialdemócratas liberales y demócratas cristianos votando a favor, y tienes a comunistas e izquierdas ecologistas varias y a las ultraderechas xenófobas euroescépticas votando en bloque a favor de los intereses de Putin. Y luego empiezas a repasar, en fin, que encuentras el caso de Alemania, Die Linke, los antiguos comunistas de la RDA, votando todo lo que tenga que ver con Rusia, exactamente lo mismo que el Alternative für Deutschland y el Nationalpartei Deutschland, el NPD, que son, bueno, neofascistas. ¿Pero y eso por qué crees que es? Pues porque el eje izquierda-derecha ya no nos es útil aquí y tenemos que meterle otro eje, hacer un eje... ¿Pero de qué tipo? Claro, pues ahí lo tienes, globalismo versus nacionalpopulismos. Y entonces resulta que el discurso de todos estos partidos, los partidos de centro están a favor de las instituciones europeas, de la arquitectura financiera, económica y demás, mientras que los otros te están diciendo que
ha habido una cesión de soberanía, excesiva cesión de soberanía a instituciones supranacionales, que hay que tener un retorno a la soberanía nacional, una economía más estatizada, bla, 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 bla. Y bueno, con solamente matices en cuanto a cuestiones de inmigración, que es lo que realmente les diferencia a unos y a otros. Que además Sí, entonces, Jesús, claro, pero por ejemplo, si estábamos hablando antes de un Estados Unidos más aislacionista, que yo mi hipótesis es que va a ser aislacionista con Trump o con Biden o con el que llegue. O sea, quiero decir, que es algo que, o sea, aislacionista hacia Europa, no sé si me explico. O sea, que ya no se va a estar haciendo presente y carne y hueso en lo que nos vaya a pasar. Es, oye, mira, esto ya son cosas de segundo grado. Claro, el tema es, oye, si esto es así, ¿hay músculo en Europa para defender estos principios a sangre y fuego? Porque al final, ese es el problema. Cuando digo sangre y fuego es una metáfora, ¿eh? Pero digo, a decir, oye, es que aquí hay un problema y es, a mí esto no me queda del todo claro que cuando se produzca ese sorpaso de liderazgos, no haya, o sea, claro, todo esto era virtuoso, ejemplar y ejemplarizante en tanto en cuanto estábamos arriba y mirabas al resto del mundo hacia abajo. Pero cuando eso no pase, ¿no empezaremos nosotros a tener también intérpretes internos dentro de nuestras sociedades que digan, no, si lo que hay que hacer es Dugin, hay que ir a modelos, la posdemocracia liberal, esto hay que irlo arrumbando y hay que ir a síntesis, hay que ir a síntesis es que ya nuevas. empezó, claro. llevamos 5 o 6 años así, me refiero, que es por eso yo... ¿Has leído algo de Dugin tú? Sí. ¿Puedes hacer una pequeña introducción a Dugin y a lo que implica para alguien que solo entienda que oye, que hay gente que está inventando después de la democracia liberal? Exacto. Bueno, eso nos lleva al otro gran concepto, ¿no? El fin de la historia, de que no iba a haber ningún tipo de alternativa ideológica a la democracia liberal. Y desde Rusia te dicen, ja. Dugin es un personaje que me fascina. Es un tipo que, además, porque él viene, ojo, ahora lo voy a decir, viene de la misma tradición intelectual que Jorge Bestringe. Y que es un personaje que a mí me interesa mucho, porque es el único que ha ido trazando los mapas por donde han ido viniendo las cosas. ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es la tradición de? ¿Cuál es la tradición intelectual de Jorge Bestringe? Los bobos franceses, los bonapartistas bolcheviques, todos los nacional revolucionarios, que son una síntesis muy loca que aparece militares franceses que se dedican a combatir a las guerrillas comunistas o nacionalistas y de izquierdas en Argelia, en Vietnam, y después hacen una síntesis muy loca entre el nacionalismo de Gaulle, escéptico de la OTAN, rechazo a Estados Unidos. Los paracas. ¿Perdón? Los paracas. Ah, sí, el Putsch de Argel, que terminan montando la organización del ejército secreto. Y toda esa gente se nutre luego de neofascistas que después de la derrota de la Alemania hitleriana y de la Italia Mussolini, dicen que tienen que quitarse de encima el bagaje racista y que su aspiración en el ámbito de la política no es participar en el sistema de partidos, sino influirla desde fuera. Eso lo llaman metapolítica. Déjame decir una cuñada. Y aparece Bestringe forma parte, o sea, para rebajar un poco el nivel de... Vamos a ponerlo muy, muy básico. O sea, el fascismo trata de superar la democracia liberal. O sea, los diferentes tipos de fascismo, que no son exactamente la dictadura española, porque la dictadura española es más una dictadura militar tradicional del siglo anterior, o sea, más que la cosa esta ultramoderna del nacionalsocialismo o del fascismo italiano, ¿no? Entonces, ese intento de superación de la democracia liberal, y aquí es donde yo no sabía que Dugin venía de ahí. Sí, porque entonces, es una escuela de pensamiento franco-belga y que se resume en una cosa. Nosotros, los neofascistas, tenemos que renegar de toda la locura racista de la Alemania nazi. Tenemos que entender
tenemos que aprender a convivir con la Unión Soviética Ajá. para darle la espalda a Estados Unidos y plantearnos una Europa que vaya desde Lisboa hasta Vladivostok. Y que es lo que... Vale. Es una idea recicladísima. Ahora cuando tienes a neofascistas y comunistas hablándote de que hay que si la Unión Europea se aliara con la Rusia, la tecnología y el bienestar europeo nutriéndose de las materias primas rusas y el empuje militar tecnológico ruso combinado, pues esa idea viene de ahí. Bueno, Vale. creo que era Ciriar, uno de estos intelectuales de estas corrientes francesas, visita Moscú en el año 91. Claro, que yo sé que era un supermercado ideológico. Se cae la Unión Soviética y se fue. A ver, ponerme modelos. Y aparece por ahí Ciriar y hay una foto que sale con Dugin. Y Dugin el escritor que murió hace poco, el Lemon, si lo pronuncio bien, Limonov, ¿no? No. Limonov. Limonov. Sí, que murió hace poco. Limonov. O sea, no, es que no sé dónde. Limonov, sí. No. Perdón, voy a meter aquí a Chapu, que es amigo. Este es el que fue a los toros con Chapu Apaolaza y con Jorge Freire y dijo, esta no es una mierda contemporánea. El mismo. Vale, esos dos, Dugin y Lemonov, montan el Partido Nacional. Oye, me estás dando bolchevique. piezas que yo no había encajado hasta ahora. Es que, claro, yo había leído artículos sobre Limonov y había visto la locura esta de Partido Nacional Bolchevique, no sé qué tal, pero claro, ahora me estás ya encajando piezas que a mí no tenía claras, claro. Y estos tipos, está vinculado a Dugin. Sí, 91 y 92 y están, bueno, a lo mejor no eran los protagonistas ni los que me lo montaban, pero estuvieron ambos en el Partido Nacional Bolchevique. Exactamente. Que es una cosa, es la fusión, como los nazis comunistas de los Simpsons, pues existen. Y si uno miras el logotipo y la estética, es muy loca, es una fusión, es un mashup nazi comunista. Y entonces... Eso a los indonesios que nos estén escuchando, que el New York Times o el Washington Post, no sé quién, ha dicho que los españoles de Iberia, los hispanos de Iberia son non-white. Sí, mientras los iraníes sí, los españoles no. Dale. Yo ya tengo claro que cuando desembarquen en Estados Unidos a pedirle la paguita y no estoy oprimide, estupendo. Oye, además, unos casinos o algo. Veo que hay poca diversidad en vuestro think tank. No sé, aquí estoy yo lo veo clarísimo. Sí, bueno, pues entonces estamos en el 91 en Rusia y entonces lo que hace Dugin es que... Perdón, es que, Jesús, quiero decir una cosa. Yo mucho del humor que hago lo puedo hacer porque soy gordo. No adelgazaba precisamente porque si hiciera no tienes un cuerpo heteronormativo. No, es que, a ver, una parte del humor es que si las cosas que yo digo, si las dijera delgado, la gente pensaría, joder, qué gilipollas y qué sobrado, ¿no? Pero porque es de arriba abajo, pero es un humor de abajo hacia arriba. Claro, pero ahora que soy non-white, ya puedo bajar de peso. Bueno, puedes aprovechar todo el espectro. Está bien un sketch en Seinfeld, que un artista que se convierte al judaísmo, entonces ya puede hacer chistes de judíos y dicen que ya es lo único que le separa de la dominación mundial es la nacionalidad polaca. Pues nada, retomando con el amigo Dugin, en año 91, y él rescata el eurasianismo. Es una serie de corrientes de pensamiento que aparecen en la Europa de entreguerras, y hay una corriente. Bueno, y él lo que viene a decir, a plantear es la historia de la humanidad es la historia de una lucha incesante entre dos conceptos del mundo. Uno son los países comerciantes, que pueden ser desde los fenicios y luego Cartago y ahora Estados Unidos, primero el Imperio Británico y luego Estados Unidos, y luego están los países continentales que tienen una concepción diferente de donde impera la justicia social y la tradición. Y como dice él, la tradición no es lo antiguo, es lo eterno. Y entonces él piensa que lo que primero fue la Guerra Fría entre Unión Soviética y Estados Unidos seguirá siendo un conflicto en el que está en juego, pues eso, Europa, si va de lado con Reino Unido y Estados Unidos, además, claro, lo del Brexit para ellos ha sido, pues, como por decir,
no sé si decir un sueño o una profecía cumplida, es decir, sí, crear la cuña, sí, una de las cosas que ellos aspiraban era crear una cuña entre el Reino Unido y la Europa continental. Y una de las cosas que plantea Dugin, por ejemplo, es que Rusia se tiene que ir aliando con aquellos países que tengan una visión política y un modelo que sea opuesto al neoliberalismo. O sea, a los mercaderes. Mucho. Sí, a los mercaderes, sí, exacto. A estos países mercaderes. Perdón. Por ejemplo, eso. Sí, por ejemplo, Irán. Y, por ejemplo, bueno, él no lo mencionó, no sé es si una lo ha llegado a impugnación. Perdón que voy a tratar de trazar aquí un paralelismo. O sea, es una impugnación de la modernidad. O sea, es una impugnación del triunfo de la burguesía, del mercado y de la democracia liberal asociada a ese modelo. Entonces, claro, en un momento en el que, claro, el capitalismo financiero está llegando a unos extremos muy llamativos, los 9 gigantes tecnológicos, una serie de cuestiones que están dando vueltas por ahí, claro, es que hay gente a la que le suena bien y dice, ojo, es que esto puede tener un cierto sentido. Porque, por ejemplo, ¿no? Joder, es que el sistema político ya no es el soberano, porque ya no tiene capacidad de imponer normas, ya no tiene capacidad. Los CEOs no se someten, o sea, los CEOs con pista de aterrizaje privada y ejército privado ya son individuos sin normas que solo se someten a la financiarización de la economía. Entonces, claro, ojo, porque, claro, no es un chiflao, no sé si me explico. O sea, no, por eso a mí me parece fascinante, ¿no? Intelectualmente, porque es una impugnación, evidente. Y además, cuando yo en el año 2014 planteo esto, me dijeron, pero vamos, yo que ya voy a retomar mi canal de YouTube, a ver si lo relanzo esta semana, es decir, al menos entre esta semana y la próxima. Oye, danos una fecha, danos una... Sí, no, ya tengo grabado. Este fin de semana subiré... ¿Cómo se llama el canal de YouTube? A ver. Guerras postmodernas. Guerras postmodernas. Sí, no soy nada original. Pues lo digo yo. Suscribiros y darle a like. Smash that button. Al canal de YouTube de Jesús de Guerras postmodernas en YouTube. Dale. Pues lo que iba a contar era que la historia del concepto Nueva Guerra Fría tiene una parte personal, porque a mí me pilla en un momento económicamente jodido, replanteándome mi futuro, y me llueve en palos. O sea, yo no estoy en un momento personal jodido y me llueve en palos por todas partes diciendo que, bueno, pero vamos a profesores de universidad metiéndome una caña en Twitter diciendo, chaval, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Cómo que Nueva Guerra Fría? Es que no has entendido ni lo que fue la vieja Guerra Fría. Y yo haciendo el esquema de que lo de Rusia en Ucrania no era casualidad, no era... Porque en aquel momento lo que estaban diciendo los expertos era que aquello era un malentendido, que todo había sido culpa de la Unión Europea, el famoso... todo es culpa de la Unión Europea, que yo no sé de dónde se sacaron el eslogan ese, yo supongo que lo habrían inventado en, no sé, en Russia Today o por ahí, porque estaban... cierta inteligencia española diciendo que todo lo que había pasado en Ucrania era, ¿no? Y luego la gente comprándole la propaganda rusa de un golpe de Estado neonazi, los nazis, los ucrofascistas, los ucronazis y demás. Bueno, yo decía, uno, que lo que estaba pasando en Ucrania no era solamente pues, una anécdota, y dos, que había un componente ideológico, porque yo lo que estaba viendo era el entusiasmo con lo que tanto ultraderecha y ultraizquierda española estaban acogiendo, uno, la narrativa rusa, pero dos, lo que había detrás ideológicamente de la globalización y el imperialismo yanqui, que han llegado demasiado lejos. Hemos perdido la soberanía nacional y lo que están haciendo los estadounidenses y los europeos sin darse cuenta es dinamitar el Estado-nación ucraniano para ponerlo al servicio de las élites globalistas, sorosianas, judías, Rothschild y demás, que luego hay un elemento ya conspiranoico en sus elementos más... y cuando yo planteaba que aquello era una... ¿no? Digamos, sí, y cuando había un elemento ideológico, era una de las cosas que más me discutieron. Y no sé si serán exactamente los mismos, pero ahora lo que me descojona de risa es la sucesión de editoriales y seminarios y libros y entrevistas y saraos donde todo el mundo está como pollo sin cabeza, la crisis de la democracia, el auge de los populismos. Digo, ahora sí, hijos de la gran puta. En el 2014 era un chiflado y ahora estáis todos preocupados por la crisis de la democracia y la crisis del modelo liberal. Ahora sí, ahora sí. Perdón, Jorge. La dialéctica entre esto que decías de Dugin, ¿no? Que es muy interesante, la dialéctica entre las potencias
continentales o las potencias de interior y las potencias navales, comerciales, abiertas a la globalización, incluso desde la antigüedad, ¿no? Desde Cartago, Fenicios, etc. Hay una historia muy curiosa, un desarrollo muy curioso que se da ya en el siglo XIX, que en un primer momento esta dialéctica es también el otro gran satán que tienen es Francia, porque Francia es el país de la revolución y es el país de las luces y de la modernidad en ese momento, ¿no? Entonces, la lucha secular que hay entre el mundo germánico y Francia da un giro después de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas son la última gran humillación que tienen los alemanes como pueblo, culturalmente, con los franceses, ¿no? y con Occidente. Luego ya, a partir de todo ese revanchismo, es cuando surgirá pues, la guerra franco-prusiana y el resto de dinámicas que vienen después, donde lo que ha pasado una y otra vez es que los alemanes han invadido, ¿no? a los franceses. Porque demográficamente incluso el poder demográfico del mundo francés y del mundo germánico se invierte a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX Alemania empieza a crecer demográficamente mucho más que Francia, ¿no? Y es donde ya también en Francia se percibe militarmente y políticamente como una amenaza porque se ve que ya no van a ser capaces de hacer frente militarmente a Alemania por sí solos, ¿no? Entonces, en el nacionalismo y en el protonacionalismo alemán está ya esa dinámica de la desconfianza, y en Alemania además es muy curioso porque es un país que está, por así decirlo, partido por la mitad, es decir, lo que parece un accidente histórico, que es la división de Alemania en dos mitades, en realidad no es un accidente histórico, es un accidente histórico tal como sucede. Hay una realidad, hay un sustrato detrás de eso, y es que Alemania siempre ha sido un país que ha estado partido entre el este y el oeste, ¿no? Siempre ha participado un poco de las dos corrientes. Es un país que se industrializa en la segunda ola de industrialización y es muy exitosa su industrialización, es una gran potencia de la industria química, es una gran potencia de la industria eléctrica, pero a la vez sigue teniendo un sustrato, no es una potencia occidental al estilo nunca como es Inglaterra o como es Francia o como es Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de Rusia afecta muy directamente a Alemania, porque donde se jugaba mucho de la influencia de Rusia en Europa era a través de Alemania. Y lo sabes tú, que por ejemplo hasta los años 80, todo el movimiento antinuclear, todo el despliegue de los misiles americanos, era Alemania el punto en el que se decidía si Rusia, por así decirlo, barría y se extendía por Europa, o si el corazón, digamos, atlantista y el corazón occidental de Europa se mantenían en Alemania, ¿no? Entonces es una dinámica que me sorprende mucho eso que dices, de que te tiraran los textos a la cabeza y que generase todas esas reacciones, porque es algo muy viejo en realidad. Es el Leviatán contra el Behemoth. Ya, pero yo lo que estaba planteando es que entrábamos, y si yo lo que estaba anunciando era una nueva etapa de fuerte rivalidad con Rusia, y en el que había una disputa, bueno, o sea, lo que me ha pasado siempre, de la misma manera que cuando en el 2005 dije lo del Sahel, o sea, y a mí me ha tocado siempre abrir brecha, e ir siempre cinco años por delante del establishment aquí en España. Y lo he pagado con el ostracismo, pero bueno, ya lo tengo totalmente asumido. Mira, hablando de ideologías, digo, hay una de las cosas que además, todo me surge por darme hostias en las redes sociales a cuenta de Siria y luego de Ucrania. Y luego a mí lo que me fascinaba era cómo es que había comunistas y neofascistas repitiéndome las mismas narrativas. Y ahí fue cuando empecé a decir, pero ¿de dónde están sacando toda la gente estas ideas? Y empecé a ver la triangulación que había entre Telesur, HispanTV y Russia Today, contándote, o sea, machacándote con las mismas ideas, ¿no? En Ucrania ha habido un golpe de Estado nazi. Perdón, Telesur no lo conozco. Telesur es una cadena multinacional financiada pues por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Argentina. En realidad yo creo que más del 50% del presupuesto lo pone Venezuela. Y entonces había una triangulación extraña entre Rusia, Irán y Venezuela, y de repente, claro, un día se me encendió la luz. Es que, a ver si te suena este discurso. Nosotros vivimos en un país que tuvimos unas élites totalmente entregadas a los intereses extranjeros y sobre todo del capital global o estadounidense. Teníamos unas élites vendepatrias. Menos mal que hubo un cambio político y llegó un nuevo líder fuerte que metió en cintura a todas estas élites locales vendepatrias y puso la economía del país al servicio de la gente y creando pues toda una red de servicios y haciéndonos que volviésemos a sentir orgullo de ser nosotros y demás. ¿De qué país estoy hablando?
bueno, de varios, pero bueno, desde Estados Unidos a Podemos, bueno, a ver, Pero es que te vuelvo a... claro, pero te estoy llamando de 2014-2015. Entonces, claro. resulta, el nacionalpopulismo ruso te habla de las élites vendepatrias que asolaron el país en los años 90, al servicio malvendieron la riqueza nacional, pero aquí vino nuestro líder fuerte que nacionalizó los recursos nacionales y nos ha hecho volver a sentir orgullosos de rusos. Los iraníes tienen también un discurso de que la revolución iraní acabó con las élites vendepatrias, el Shah exiliado, y siempre los oprimidos, por así decirlo, mal y corriendo, pero tienen un concepto que es el de los descamisados de Evita. Y tienes el discurso del chavismo y tienes el discurso del kirchnerismo en Argentina. Ya, claro, pero a ver, y entonces todo se ha dicho, hay una fracción de verdad en lo que les lleva a la conclusión final, ¿eh? Es decir, ha habido claro, élites extractivas. La democracia es irrelevante, pero yo lo que me refiero es que hay unas afinidades ideológicas y es un discurso contrario al modelo de democracia liberal conectado con la economía global, bla, bla, bla. Y ahí es lo que yo digo, que ahí hay un desafío ideológico y es lo que me hace pensar, digo, aquí hay una guerra fría en el sentido no solamente de tablero de juego geopolítico, sino que aquí hay detrás un desafío ideológico. Y eso fue lo que no me vieron, o sea, lo que no me creyeron o no lo quisieron ver en el 2014. Y ahora está absolutamente asumido. Y ahora la gran pregunta es, vale, pues si el gran oponente de Rusia, el otro polo es Estados Unidos, Trump, ¿cómo lo identificamos? Porque da la sensación de que, digo, no sé qué mierda tienen los rusos con... Tú planteas que las medidas que ha llevado Trump es parte de una dinámica natural en la que Europa importa menos, pero yo digo, no sé qué mierda tienen, qué expediente, como dicen ellos, compromat, qué mierda tienen los rusos de Trump, pero ha tomado medidas que para cualquiera diría... que es un submarino ruso en la Casa Blanca. Jorge, ¿querías decir? Y otra cosa de lo que decía Jesús, ¿no? De toda esta gente que en apariencia de manera espontánea se ponía a defender al Assad o a Putin en redes en estos años. Pero claro, también veías eso, que los argumentos siempre eran los mismos, que la gente además que estaba muy encendida con el tema, ¿no? Pero al fin y al cabo dices, joder, ¿a ti qué más te da todos estos temas, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a un momento de implicación personal de estar todo el día en Twitter o en redes sociales machacando con este tema, ¿no? Y te das cuenta que sí, que es que a través de ciertos canales se ponen mensajes en circulación y de ciertas redes son elementos de identificación ideológica y dan muchísima matraca, ¿no? Un poco también, volviendo al tema de los 80, como en un momento determinado era el movimiento antinuclear, ¿no? O las marchas a Torrejón y estas cosas. Hombre, la Libia de Muammar el Gaddafi estuvo repartiendo dinero entre colectivos y partidos en España, sobre todo en Andalucía. Aquí hay una cosa curiosa. Porque siempre he estado, yo digo, no sé si algún día, no sé, caerá un muro de Berlín, huirá alguien con información. Digo, a mí me gustaría saber cuántos pagos ha habido hacia España, desde determinados países. Pero no ya por ese interés siempre de, mercenarios, como ¿no? En un tono despectivo de, quiero ver cuánta gente está cobrando. No, yo no quiero saber cuánta gente ha estado cobrando. Yo quiero saber cuánta gente lo ha hecho gratis. Porque el día que tengamos la lista de los que han cobrado, me voy a descojonar pensando, vaya, pues todos estos lo han hecho gratis. Frente Europeo de Solidaridad con Siria. Cosas así. En España hemos tenido colectivos de solidaridad con Siria. Bueno, y tienes a estos, los de Casa Pound, Casa Pound, sí, ¿no? Sí, de Italia. Sí. Que están muy que su réplica en España es un hogar social de Madrid. Sí, que es un nombre de un poeta estadounidense que simpatizó con el fascismo. Y tienes Hogar Social de Madrid. Hogar Social de Madrid, cuya líder ha salido en el canal Hispan TV, el canal iraní, como analista internacional, algo así, ¿no? Y tienes a otro que fue candidato de Democracia Nacional a las elecciones europeas, invitado por las autoridades iraníes, porque un libro suyo sobre la guerra de Irán-Irán, que fue la agresión sionista contra... la teoría de este hombre es que la guerra de Irak contra Irán es una conspiración sionista. Bueno, pues el libro se lo tradujeron al farsi y lo invitaron, y además lo invitaron a varios eventos sucesivos a Teherán. O sea, que ha habido... miembros de la ultraderecha antisemita española
paseándose por la televisión iraní, siendo invitado a Sarao, y luego tienes ahí pero luego lo interesante es ver a la tropa de infantería que en las redes sociales que no, pero no ha cobrado. Pero fijaros, es que antes poníamos un pilar, o sea, esto es que además coincide bastante con un poco las cuestiones que estamos comentando de Dugin y demás, es, joder, el desplazamiento del sitio, pero luego también es verdad que muchos de estos movimientos que tú estás asignando a partir de 2013, 2014, 2015, 2016, vienen de una quiebra de confianza brutal, que es la crisis de 2008. O sea, a ver, es verdad que, joder, una parte de la intuición que tiene una parte de la intuición que construyen bastantes personas sobre esto es, joder, no, es que las élites venden patrias, no sé qué. Bueno, joder, es que aquí hubo unas élites que se pegaron un castañazo de cojones y que una parte de la financiarización de la economía hace que haya gente moviendo capitales, moviendo negocios y tomando decisiones muy desvinculadas del territorio. Entonces, claro, es verdad que izquierda-derecha ya no nos sirve en este mundo, pero esa idea de la contraposición entre mercaderes nacionalistas, en realidad es una división clásica. O sea, si no es por religión, es por nación. Ojo, a ver, bueno, un pequeño inciso. Cuando yo he hablado de narrativas, nunca las estoy equiparando a bulos. O sea, cuando yo te describo la narrativa... Es una interpretación del mundo. Sí, no te estoy diciendo es un cuento, o es una mentira, o no está sustentado en nada real. No, yo simplemente te estoy contando lo que ellos cuentan. Y ahora tú me diciendo, ojo, pero que detrás hay un capital global desbocado, una pérdida de soberanía, una ciudadanía que se siente impotente. Sí, no. Yo en ningún momento he dicho que no estoy hablando de bulo. Hay que ver el bulo en el que sustenta. Los bulos son, por ejemplo, yo sí señalo un bulo cuando te hablo de... no, es que el ataque con armas químicas del 2013, el 8 de agosto del 2013, fue un accidente, como un bulo que puso en circulación un medio pro-iraní, ¿vale? O otro bulo, es que el Estado Islámico surgió por... Vale, esos son bulos. Y forma parte, y son aparatos de propaganda. Pero cuando estamos hablando de una visión del mundo, claro, evidentemente apela a una ciudadanía que en el... Pues alguien se acuerda, fue Sarkozy el que dijo que había que cambiar el capitalismo. Claro, es que yo lo que sí que creo es que nos estamos moviendo todos y todo, cuando digo todos, digo todo, a una reinterpretación de un cierto comunitarismo donde esta idea del individuo y demás, que el sujeto hidropónico y entonces da igual y la globalización y demás está siendo impugnada por la vía de los hechos y que entonces lo que hay ahora es una interpretación alternativa para el mundo y hay una interpretación alternativa a la globalización. Y entonces, la globalización en cuanto a técnica va a seguir existiendo, sí, los canales de comunicación, las vías, el transporte y demás, en cuanto a técnica va a seguir existiendo, pero igual no existe como concepto unitario del telos, de lo que debe ser el mundo. No sé si me explico. Esta fue una idea que quise introducir hace un rato y creo que al final empecino que era el rollo de la idea de la misma manera que se construyó un cierto modelo europeo en el que se tiene que transformar Europa para que la Unión Soviética no sea atractiva, y por eso Pablo Iglesias lamenta la caída de la Unión Soviética, porque después del 91 nunca nada volvió a ser igual. Quizás después del 2008, no, el 2008 vemos que a pesar de las declaraciones de Sarkozy no hubo ningún intento de enmienda, pero quizás después del coronavirus algo va a tener, es decir, si como tú planteabas, si el sistema no es capaz de generar prosperidad, los otros pilares de democracia liberal y de ciertos valores pues se van a ver cuestionados, como diciendo, yo me voy con los otros, con los chinos, que tienen videovigilancia 24/7 cuando salgo a la calle, pero por lo menos no tengo que... por lo menos tienen la vacuna del coronavirus no sé, y sus coches eléctricos funcionan, no sé, algo así, ¿no? Y no tienen apagones cada... Resultadismo. Sí, exacto.
pues entonces a lo mejor, y eso es una cosa interesante, vamos a ver, quiero pensar que de aquí a 10 años vamos a empezar a ver en Europa, o incluso, bueno, y no sé si también en Estados Unidos, con la rama más, ¿cómo diríamos?, más radical del Partido Demócrata, diciendo, señores, pero en fin, ¿qué pasa con la gente aplastada por los préstamos del sistema educativo? ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Qué pasa con...? A lo mejor vamos a ver vamos hacia un mundo en el que en los próximos 10 años la amenaza de la, no sé cómo llamarlo, la cibertiranía china, es decir, ante el atractivo del resultado, ¿cómo lo llamas? Resultadismo chino, vamos a tener que introducir aquí algún cambio para mejorar el bienestar de la gente, porque lo que estamos viendo son fenómenos que son el resultado del malestar en la globalización, de chalecos amarillos, por ejemplo. Oye, Jorge. Jesús, porque signo de lo que voy a decir es que todavía no hemos hablado del tema. Pedro se ha referido en un par de ocasiones al 48. En el 48 pasa una cosa. Durante gran parte del siglo XX y el principio del XXI ha sido uno de los grandes hechos relevantes de la política internacional, que es Israel. Y el conflicto de Israel con la población palestina desplazada, luego ocupada, etc. Y nosotros hemos crecido en un mundo en el cual se nos repetía constantemente que ese era uno de los problemas irresolubles y graves o el problema más importante geopolítico que había en el mundo. Y se decía, o sea, que la frase hecha, ¿no? Mientras no se resuelva esto, no se puede resolver un montón de cosas. Sí. Y ahora resulta que un poco así, de tapadillo, pues no se ha resuelto porque como todos los problemas, pues no se resuelven, pero van pasando cosas. Y resulta que, pues para mucha gente que parecía que era un tema muy importante y un tema de creencias, pues parece que han decidido dejar de fingir que es un tema tan importante. Entonces están, por la vía de los hechos, normalizando una cierta situación, ¿no? En la cual seguramente los grandes perjudicados son los palestinos, pero bueno, que también podría abrir la puerta a alguna normalización económica y algún tipo de convivencia. ¿Cómo lo ves tú? Porque, o sea, mi sensación fundamental es eso. Aquí la gente ha dejado de fingir. Sobre todo los países árabes han fingido en la medida en que les interesaba geopolíticamente o a efectos internos. Esto era un tema que les preocupaba muchísimo, que la población palestina les preocupaba un montón, no les preocupaba casi nada, y ahora, por una serie de motivos, han decidido muchos dejar de fingirlo. Yo recuerdo un artículo de Vargas Llosa en El País que comenzaba diciendo que el conflicto palestino-israelí era uno de esos que podía provocar una guerra mundial y que era uno de los elementos más desestabilizador del mundo. Y es como, madre mía. El problema palestino solo le importa a dos perfiles de personas, a los propios palestinos y a los occidentales de clase media alta universitarios woke. Fuera de eso, bueno, ni los propios iraníes. El régimen iraní ha utilizado el conflicto palestino como una excusa para la presencia de la entidad sionista y demás, para apoyar a Hezbollah y demás, pero es una excusa. Al iraní medio, o sea, el iraní por medio, por ejemplo, no olvida que Arafat era, en fin, aliado, socio o tenía buenas relaciones con Saddam Hussein. Y que, es decir, ya más que como digamos, la sangría de recursos que está sufriendo Irán, que se ve afectada por los embargos internacionales, se van en mantener guerras y guerritas por ahí. Por eso decía antes lo de que la población iraní era quizás una de las que estaba más mentalmente preparada para abrazar una modernidad a la occidental. Bueno, pero yendo al medio del asunto. El conflicto palestino-israelí era como una especie, ¿cómo me lo explico? Fue la excusa, la gran excusa para mantener determinados modelos políticos. No, teniendo en cuenta que existe esta grave intromisión, grave amenaza de la entidad sionista aquí al lado, nosotros aquí, de frontera para acá, tenemos que seguir siendo fieles al gran líder y soportar este aparato de represión política y privarnos de pluralidad política porque, en fin, estamos en un estado permanente de guerra. O sea, ha sido una excusa. Y la cuestión es que el reordenamiento geopolítico de Oriente Medio, precisamente después de la retirada de Estados Unidos, porque lo que está provocando es que esto es como la ley de los fluidos, que huyen siempre del vacío. Estados Unidos desde el 2013 se huye, y es cuando vemos que Irán empieza a mover ficha
en más sitios, en Yemen, por ejemplo, y vemos como Emiratos Árabes Unidos empieza a mover ficha en Yemen, en Libia, y empiezas a ver a Qatar y a Turquía moviendo ficha. Está todo el mundo moviendo ficha porque ya no está el gran árbitro mirando y pitando falta. Oye, Jesús, como no queremos que esto se alargue mucho más del tiempo, porque ya llevamos, si no me equivoco, 1 hora y pico, vamos a hacer una cosa. Como ni hemos preparado nada, es un tema que yo, o sea, diré una cosa, en general la gente que habla de política, perdón, di. Tú me has dicho, me aburre mucho. Me aburre mucho. A mí el tema de la política exterior me aburre de cojones. También digo que creo que porque me atorra totalmente la manera en la que la gente, la élite española tradicional, tiene la manera de afrontar los artículos, la manera de hablar sobre relaciones exteriores, que es a favor de los buenos y en contra de los malos. Y una cosa como blandurria, donde no, oye, no, vamos a ver, o sea, háblame de intereses. Joder, háblame de intereses, déjame. Lo acabas de describir perfectamente. Es como si, no, el reciclaje, yo es que estoy a favor del reciclaje y de ser buena gente, y entonces, tío, háblame de Repsol, háblame de gasoductos, háblame de si hay que mandar a la Legión, y entonces me resultará comprensible. Pero claro, leer hojas parroquiales de misa diciéndote que hay que ser buenos en la esfera internacional es como decir, oye, tío, que no tengo 10 años. O sea, que no tengo 10 años. Pero constantemente, o sea, no hay... Claro, luego las cosas se mueven por lo que se mueven. Es que me ha hecho mucha gracia porque es que tengo muy metido en la cabeza la reacción española al acuerdo de Emiratos y Israel. Yo llevo... a ver, ¿por dónde lo tengo? Por aquí, ¿puede ser? Sí. Tengo aquí como 2 cuadernos llenos de anotaciones sobre geopolítica. Para uno de mis, como siempre, de mis proyectos fallidos de libro, que yo siempre estoy planificando libros más que escribiéndolo, y tenía uno que era la nueva geopolítica del Gran Oriente Medio, y cómo se estaba cambiando todo el escenario, y de todo esto que tiene que ver con la salida de Estados Unidos, y Qatar, Turquía, y no sé qué. Y de repente aparece el acuerdo de Emiratos, que a ver, que esto es como lo dijo Enrique Zimmerman, que fue el corresponsal de Antena 3 dice, esto es como 2 amantes que por fin ya pueden verse a la luz. O sea, todo el mundo sabía que estos estaban en la cama, o sea, eran una parejita que se veía escondida, jijiji, con risitas, y ahora por fin ya no nos tenemos, o sea, ya me divorcié de mi mujer y ya por fin puedo estar contigo y puedo pasear contigo de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, es evidente. Y cuando aparece el conflicto, me leo la reacción de los analistas españoles y todos, no, porque el plan de paz y la paz con los palestinos, esto es muy malo para la paz con los palestinos. Y yo digo, pero es que no os estáis enterando, o sea, no os queréis enterar de nada. O sea, estamos hablando de un acuerdo en un panorama del gran mapa, del Gran Oriente Medio, de un montón de cambios, y estos te vienen con ser buenos, ay, la hoja parroquial, como lo llamas tú, además, parecen que escriben artículos para que les aplaudan por lo buenos que son. Literal. A favor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y el reciclaje. Vale, oye, bravo, muy bien. Mira, Repsol tiene un yacimiento de petróleo en el norte de Europa que tiene que pasar un gasoducto, y entonces la Legión va a ir a mandar allí 4 helicópteros. Vale, yo ese artículo... Son artículos que te limpias el culo con ellos, porque al mes a quién le importa lo que tú hayas dicho a favor del reciclaje, los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general. Es que solo saben hacer eso, entre otras cosas, porque es el reflejo de que es un país que España es un país que no pelea por nada. O sea, no tenemos tenemos una inteligencia que no hace ese tipo de análisis porque no movemos ficha nunca. Vale, pues entonces, esto era la última pregunta que te quería hacer y que te sirva también para tocar, como es un tema que pivota alrededor de España, cualquier tema que quieras comentar, ¿vale? O sea, yo te lanzo esta pregunta y tú ya la llevas por donde te salgan los huevos. Vale. Oye, nosotros tenemos al otro lado del estrecho una serie de territorios, una serie de enclaves. Bien. ¿Podría pasar que en los próximos 10 o 15 años volvamos a vivir... Jesús está en uno. ¿Cómo? ¿Perdón? Jesús está en uno de ellos. Claro, sí. Claro. ¿Entiendes qué diferente se vive la política en Zamora, Valladolid y en Canarias? Ay, ¿por qué estás tú siempre defendiendo la Armada y que en la... Claro, porque... No, bien, claro. Y entonces ahora, Jesús, te lanzo la pregunta, es...
Oye, ¿podemos vivir dentro de los próximos 10 o 15 años un incidente parecido a Perejil, pero esta vez sin Estados Unidos de policía y con un ejército que no hemos hablado de él, pero que está como está? Y, oye, ¿y por qué tendríamos que defenderlo? Jesús, dale. El problema, esto entronca con el comentario anterior. España parece, bueno, en fin, es una larga tradición de dejar hacer, de no pintar nada, de todo lo que tenga que ver con repartir tortas, siempre nos ponemos en segundo plano. 96, 99, 2003, o sea, España sí, incluso cuando va, siempre hace un papel secundario. En el 2011, siempre que ha habido una participación, una intervención internacional de la Unión Europea o la OTAN, España siempre se apunta, dice que sí, porque en fin y al cabo, para eso vienen los fondos de cohesión y los de los no sé qué. O sea, si ponemos la mano para el dinero, luego tenemos que contribuir en estas cosas, siempre nos ponemos en segundo plano, siempre con lo mínimo imprescindible, y hemos acostumbrado a la opinión pública de que nunca pasa nada. Y ahí, yo no sé si es un círculo vicioso. Unos gobernantes que tienen miedo de hacer más allá de lo que se espera de unas Fuerzas Armadas orientadas a la ayuda humanitaria, a la cooperación militar y estas cosas, porque este tipo de misiones internacionales se convirtió en la forma de lavar la imagen y reconciliar a la opinión pública española con sus Fuerzas Armadas de los 90 con el tema de los Balcanes, pero el problema es que han quedado atrapadas en esa imagen. Y yo no sabría decir en qué momento... Una pequeña coda, Jesús. Sí. Un francotirador que esté en la Operación Atalanta subido a un atunero, ¿vale? Está ahí con un fusil de francotirador o un equipo de 3 con armas automáticas, está ahí por si viene un pirata, dispararle al pirata e impedir que capturen el barco, ¿vale? O en el convoy o como estés organizado, que no tengo ni idea. Pero el ejército es para eso. O sea, es que esto que dices tú, de cómo rescatamos la imagen de qué, de que el ejército pega tiros y mandas gente con armas a sitios para pegar tiros. O sea, de verdad, es que estamos como muy atrás en la conversación. Cuando la ministra Chacón presentó los vehículos Lince, unos vehículos 4x4 blindados que se compraron porque tienen una cierta resistencia a minas y se compraron con una cierta urgencia porque hubo un incidente en el Líbano, un atentado terrorista contra... Bueno, recuerdo perfectamente que en la presentación de ese vehículo 4x4, la ministra Chacón, una de las cosas que destacó es que tenía un compartimento de carga detrás para llevar ayuda humanitaria. Al lado de los pepinazos... Que encima que el compartimento de carga del Lince no es especialmente grande, porque es un vehículo que tiene un blindaje enorme para el tamaño que tiene, relativamente, bueno, sí. Bueno, pero ese es el nivel del discurso. Entonces, el problema, tú tienes razón, el problema es que está cambiando. Es decir, uno, España había disfrutado un diferencial de capacidades militares con Marruecos, tales que, como dice el dicho, buenas vallas hacen buenos vecinos. Y entonces, hemos asumido que como nunca pasa nada, es porque caemos simpáticos, por la tradicional amistad hispano-árabe, ¿no? Nunca ha pasado nada, pero la gente no entiende que nunca pasó nada porque había un diferencial de capacidades y porque estaba Papa Washington para mediar cuando la bronca se... ¿Qué pasa? Que ese diferencial se ha ido estrechando. Uno, porque las Fuerzas Armadas españolas en los años posteriores al 2008, de la crisis del 2008, sufrieron un recorte del 30 y no sé cuánto, 30 y tantos % de su presupuesto. O sea, la gente decía que se gaste menos en defensa y para que se gaste más en la gente. No, es que se gastó menos en defensa. O sea, que la gente, como no se entera de lo que pasa en defensa, ni se enteró el hachazo que eso supuso, que se jubilaron cachivaches que no se volvieron a reponer. Se perdieron capacidades, no es que se compraran menos, no, es que hubo cacharros que se mandaron a la chatarra y no se compró el sustituto. Y el año pasado, en el 2019, Marruecos aumentó un 29% su presupuesto de defensa con el objetivo de ser de aquí a 5 años la potencia militar hegemónica del Magreb. Evidentemente, que España pierda un 30 y pico % y Marruecos suba 20 y pico, hay que ver el punto de partida. O sea, estamos hablando nada más que de cantidades relativas. Esa diferencia. ¿Y qué ha pasado en los últimos 3 años? Argelia saca un proyecto de ley de expansión de su zona económica exclusiva
para explotar los recursos marítimos pesqueros del Mediterráneo, que se mete en un parque natural español. O sea, tú miras un parque natural español donde tú vas a tirar una caña de pescar y te aparece el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a ponerte una multa porque estás en un espacio protegido natural, y resulta que por ahí pasa una raya argelina que dice, no, no, esto es nuestro, aquí nosotros vamos a explotar los recursos marítimos. Y tienes a Marruecos que tras 3/4 lo mismo, saca una ley para ya declarar más allá de las 12 millas náuticas, el Sáhara Occidental y demás. Lo normal, lo habitual en este tipo de cosas es que cuando dos zonas económicas exclusivas se solapan, pues se irá a los tribunales internacionales de la Haya, lo que sea. Pero es absolutamente inimaginable que hace 10 años, cuando España tenía entre corbetas y fragatas 17 y Marruecos tenía una, había una diferencia de 17-1, nadie se le ocurría en aquel entonces que a Marruecos trazando rayas, metiéndose en la zona económica exclusiva española. Y cuando Argelia tenía 3 fragatas y España tenía 17, 3/4 lo mismo. Ahora España tiene 11 y Argelia va ya por las 7, 8, yo no sé, he perdido o sea, tendría que hacerte la cuenta de cuántas tiene. O sea, ha cambiado la cosa. Entonces, el panorama no se trata, no se trata tanto de que, vamos a pasar de 0 a 100, paz, guerra, sino todo lo que viene en medio. Eso, es que es eso. Todo lo que viene en medio. O sea, toda la zona gris en la que tú dices que este islote es mío, vale, yo te mando la fragata, pero es que la fragata está cacharrada, no tiene repuestos, o los otros tienen submarinos, o lo que sea. Bueno, esto ya es un caso. Es decir, no se trata de que nos vamos a dar de torta, sino que cuando el otro ponga los cojones encima de la mesa, pues... hay algo. Porque la manera, claro, creemos una mesa de diálogo, una célula de reflexión conjunta. ¿Para qué pegarnos? Esto es la gilipollez que hoy ha dicho Tiago en Twitter. Tiago Ferrer, periodista del País. Dice, no, es que el diálogo con ETA, el fin de ETA y tal, no sé qué. No, mira, esto no va así. A las bandas terroristas se las muelen a palos, se demuele, se les manda 30 años a la cárcel, se destrozan sus vidas, no porque quieras, sino porque es la única manera de hacerlos parar, se destroza su capacidad operativa, y cuando están de rodillas pidiendo perdón, entonces llega alguien, normalmente con un cambio de gobierno, y se pacta un diálogo y no sé qué y tal, y entonces hay una salida y entonces hay una escenificación y tal. Y como tenemos una panda de hippies que quieren escenificar... No, que ese es el momento en el que sucede la paz. No. Mira, la única manera en que vas a tener paz con gobiernos autoritarios con los que haces frontera es teniendo una diferencia de 17-1. Porque entonces la paz sucede y entonces nos llevamos bien. Pero la paz no viene porque te lleves bien. Ni porque pongas buena cara. Y oye, 17 fragatas y luego soft power, llevarse bien, nada de hacer en macarra. El Instituto Cervantes, becas, lo que sea. Sí, todo pero lo que, y buenas relaciones con Marruecos y diálogo y todo lo que quieras. Pero 17 fragatas. Porque si no, el problema que tienes es que alguno de repente se le ocurre y dice, hostia, venga, este año me la juego, a ver a dónde llego. Claro. Es el fetichismo del diálogo, la idea de que el diálogo sucede porque todos somos, todo el mundo bueno. Y no he entendido que eso es el resultado de... Bueno, eso lo tienen bastante claro en el Báltico, ¿no? O sea, países como Finlandia, Suecia cada vez más, creo. Ha habido, pero vamos, Suecia ha reestablecido el servicio militar obligatorio, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, están todos comprando armamento como locos, Noruega, Polonia. Finlandia ha aumentado de un año para otro el presupuesto de defensa en un 50 y no sé cuántos % porque quieren comprar o renovar toda su flota de aviones de combate. O sea, tengo por ahí un artículo pendiente, es que estuve durante un montón de años. Explicad por qué lo están haciendo. ¿Con quién hacen frontera estos? Decirlo. Claro, es que sí, con Rusia. Con Rusia. Yo tenía un pendiente un artículo que se llamaba La Nueva Guerra Fría en el Báltico, y entonces he estado recopilando. Cada vez que me encuentro una noticia de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega, compra un cachivache nuevo, digo, he ido guardando. Tengo ahí una carpeta y si uno mira la lista de todo lo que han comprado todos esos países, en fin. Por cierto, hablando de países que hacen frontera con Rusia, una cosa muy, muy curiosa, esto es una anécdota, aunque supuestamente la pregunta anterior era ya al final. 2017, referéndum de Cataluña. Hubo un periodista, que no me acuerdo quién fue,
que se dedicó a recopilar las declaraciones a favor de la unidad de España y del orden constitucional hechas por las cancillerías o ministerios de Asuntos Exteriores de todos los países que estaban presentes en Twitter. Juraría que las más rápidas fueron Francia, Portugal, Italia. O sea, es una cosa como que Francia, Portugal e Italia fueron las primeras que lanzaron un mensaje total de solidaridad y apoyo. No, espérate, el referéndum no, fue el famoso República de 8 segundos. Fue el día de la República de los 8 segundos, perdón. La República de los 8 segundos. Y a continuación, Finlandia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumanía, Moldavia, Kazajistán. Y que yo dije... ¡Ojo! Kazajistán apoyando la unidad de España y el orden constitucional. Que tú dirás, bueno, vale, que sí, que el rey iba a casar allí y aparte le comprábamos titanio para Airbus y ellos a cambio nos compraban aviones C-295 que se fabrican en Sevilla. Pero bueno, vale. Pero ahí estuvo Kazajistán defendiendo el orden constitucional y la unidad de España. Estuvieron los kazajos y algunos cabrones de Madrid y algunos cabrones de Barcelona, ni eso. Tócate los huevos. Pues aquello fue muy gracioso por decir, ¿qué que algunos ni ponían un tuit, joder, me cago en 10. ¿Qué tienen en común Noruega, Suecia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ucrania, Moldavia, Georgia y Kazajistán para que todas sus cancillerías sacasen, después de la microrepública de 8 segundos, una declaración a favor de la Constitución? Es decir, la idea de hombrecillos verdes, de referéndum de autodeterminación y demás, les tocaba mucho las narices, teniendo como frontera un amigo ruso. Y mira, ya estoy en tronca también con aquella pregunta, ¿y por qué Rusia no? Fíjate en los vecinos de Rusia. ¿Qué pasa con Rusia que nadie quiere ser su amigo? En fin, esto daría para otra parte. Me podía haber explayado bastante con lo de... Pero bueno. Sí. Oye, ¿qué te parece, Jesús? Hagamos una cosa. Como esto no se trata de meter todos los triples en la misma hora, porque ya llevamos 1 hora y media, sí. Hagamos una cosa. Hacemos un especial Rusia sí, Rusia no. Y tratamos de buscar a un rusófobo. Rusófilo. Ay, perdón. Sí, un rusófilo, perdón. Bueno, lo que sea. Uno que esté a favor de Putin. Y hablamos. Y a ver qué sale. O sea, hombre, siempre que pactemos que no aparezcas envenenado. Claro, estos son la hostia. O sea... Hostia, yo participé en una mesa redonda y mi padre estaba súper preocupado en Madrid. Fue un miembro de la embajada y me decía mi padre, pero tú ten cuidado con las bebidas. Y yo, madre mía. Es la hostia. No, lo que me encanta de Putin... Sí, Jorge. En Russia Today me entrevistaron por un tema hablando de Le Pen o no sé qué tal, y claro, están ahí maquillando y yo decía, joder, no sé, igual me iban a un o algo. Toma este vaso de agua. No tengo sed, gracias. La famosa foto del rey de Arabia Saudita y el presidente Al-Sisi, que está con una tetera. Está Putin con una tetera y nosotros, no. No, lo que me gusta de Putin es, mira, voy a usar un isótopo que solo tengo yo en el mundo. ¿Sabes? O sea, es como poner en la bala el nombre, ¿sabes? O sea, porque firmado. Evidente, en el caso de Novichok y el caso Skripal tú tienes a un espía traidor de los míos y entonces lo mato de una forma súper dolorosa, que todo el mundo sepa que soy yo, pero que me puedo hacer yo el longis, porque el mensaje no es para Skripal, el mensaje es para todos los espías rusos que están ahora mismo en la Costa del Sol o en Connecticut, allí en su parcelita, diciendo, hostias, el siguiente seré yo. Este va en serio. Llegarán hasta mí, sabrán que sabrán mi nueva personalidad secreta. Claro. Bueno, oye, dice que a ti te aburre mucho la política internacional, espero no haberte aburrido yo. No, para nada, Jesús, ha sido un verdadero placer y además, no, también te lo digo porque, o sea, era antes lo que te iba a decir, que tú no escribes de esa manera. Tú hablas de intereses, hablas de pepinos, hablas de compra de armamento, o sea, hablas de lo que van las relaciones exteriores, cojones. O sea, hablas de matar gente, o sea, no porque te guste, no porque saques un placer morboso de eso, sino porque tristemente es de lo que va. Entonces, pero el mundo es así, el mundo funciona así. El mundo es un mundo duro, no va de reciclaje, no va de plásticos en el Índico, no va de tal, va de gasoductos, va de eso. Entonces, sí que creo que hablar contigo hace las cosas mucho más entretenidas y no es el coñazo que a mí me dan normalmente estos temas, que estoy hasta el gorro de que si en el Brexit hay una opción éticamente buena o una opción moralmente mala, ¿no? Oye, mira, esto es esto. Bueno,
no te enrollo más. Muchísimas gracias. Quedamos entonces para buscar a ese rusófilo y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Vale, perfecto. Encantado. Chicos. Pues espero que el público se haya... Oye, ¿tienes algún libro? Ah, no, perdón, que siempre tenemos que recomendar un libro. Entonces, recomienda el tuyo, ¿vale? Y recomienda... No, el mío está descatalogado y tengo que empezar pronto a trabajar en otro, pero no tengo ningún libro que vender ahora mismo. Vale, pues entonces, si no tienes ningún libro que vender, recomiéndale a gente, pues eso, entre los 20, 25, 30 años, aproximadamente hazte ese marco, un libro que consideres que te ha marcado o que del que has extraído algo. Pues mira, lo tengo aquí, y es La tercera ola de Toffler. Vale. ¿Y qué es lo que extraes de ahí? Pues el libro tiene el gran mérito de que en 1980 este hombre nos habló de la era de la información y la sociedad de la información, cuando no estaba ni popularizado Internet y demás. Él decía, en el futuro la gente, vamos hacia un mundo en el que la gente desarrolle contenido multimedia en su propia casa. Y te lo decía este tío, y hablaba de una experiencia de televisión comunitaria que había en un sitio perdido de Estados Unidos. El tío, y que además creó el concepto prosumidor. Que ahora se habla de prosumer como una cámara. Esta cámara es para los prosumers, o sea, es para un aficionado avanzado. O sea, es un libro que él habla. La tercera ola viene porque la primera fue la gran revolución neolítica de la agricultura, la segunda ola fue la de industria y la tercera ola fue, pues, la sociedad de la información. Además, él lo llama ola porque, fíjate, yo creo que ni aquí todavía estábamos con lo de la sociedad postindustrial. Y habla de la fragmentación y la multiplicidad de identidades. Todo esto que estamos hablando de la posmodernidad ahora que nos vuelve muy locos, él lo hablaba en los años 80. Me acuerdo que en un pasaje del libro habla de los nazis gays de Estados Unidos, que eran una comunidad que avergonzaba por igual a nazis y a gays. O sea, todo esto de las identidades y de la representación, estaba todo aquí, en 1980 él lo vio. 16 años antes que nuestro querido Castells. Castells. Sí, Castells siempre el primero en la cola, ¿eh? Y entonces la gracia de esto es que el libro es genial. A mí me marcó mucho. Hombre, la verdad que ahora para un millennial que lo lea, pues para que se va a descojonar de risa porque diga, ay, mira, pero si aquí están los influencers. No los llama así, pero él lo ve, o sea, él lo ve perfectamente. La familia, las instituciones, la empresa, los medios de comunicación, lo anticipa todo. Lo que pasa es que él, claro, en aquel entonces las tecnologías que habían no estaban. Entonces, pero cuando tú lo lees ahora, dices, ahí va, pero si está hablando de los influencers. Pues estaba aquí, en el año 80. Pues mira, ha sido un impronto. Otro día ya me lo pensaré. Y la próxima vez que hablemos yo tendré algún libro del momento que pueda decir, mira, esto acaba de salir hace poquito. Perfecto. Oye, pues Jesús, muchísimas gracias. Jorge, ¿algo que añadir o te quedas en posición silente? Estoy encantado de que venga Jesús y nos cuente. Yo creo que ya ha tardado mucho en venir, es que no le habíamos invitado, ¿verdad? Bueno, pero para mí ha sido un placer hablar con Aparca Chiquis, el gran intelectual del momento. La niñofobia. Oye, mira, te lanzo un concepto porque dale. Libro, la niñofobia. Sí, claro. La Childless Nation. O sea, yo lo voy a escribir, a ver si hablo con Mañero y le mando un artículo que se llama Rencor Social que trata de esto. Y como el tema de los críos y demás, te das cuenta que se está produciendo una nueva divisoria social. La gente con críos y la gente con críos, y no la gente que no tiene críos, sino la gente que le parece mal que haya críos. No el concreto de críos, pero todo lo que esté asociado alrededor. Y claro, es la hostia. O sea, es la hostia. Chicos, un placer. Nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Adiós.